una oración y pedir la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para que su palabra entre en nuestros corazones. Padre bendito, gracias te damos, Señor, porque podemos expresar, Señor, a ti alabanza, de adoración, de exaltación. Tú eres nuestro Padre y tú nos bendices. Bendice este momento. Lo pido en el nombre de Cristo Jesús y por el poder del Espíritu Santo. Amén. En esta tarde, hermano, quiero compartir con ustedes un par de pensamientos que ha estado dando vuelta hace varias semanas y considero de que es interesante y es importante lo que el hermano estaba dirigiendo, Saúl. Hacía hincapié en estos momentos sobre el Espíritu Santo. Y la iglesia, ustedes, yo, somos el pueblo de Dios. Amén. Guarda en su corazón, en su alma y en su espíritu, grábenlo en su mente y aceptemos que somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios por voluntad de Dios y estamos en este lugar, en este país. No es porque nosotros lo hayamos planeado, planificado o determinado. Dios ha utilizado diferentes caminos, diferentes medios y métodos para llegar a este lugar. Si usted piensa unos 10, 15, 20 años atrás o más, quizás no estaba, creo, un 80% no estaba en su mente venir a este lugar. No importa el motivo, pero eso muestra una vez más de que Dios tiene un plan para ustedes, tiene un plan para cada uno de nosotros, tiene un plan para la iglesia. Y el plan que tiene Dios es perfecto. Y tenemos que darle gracias al Señor de que a través de ese caminar en nuestra vida pertenecemos a Él. Hemos conocido a Dios. Somos hijos de Dios, somos pueblo de Dios. Hay cosas que están ocurriendo y una de esas tantas cosas que ocurren fue la que estaba hablando con el Señor y preguntándole y tratando de buscar un poco cuál es el propósito, cuál es el fin, qué es lo que hay detrás de todo eso que venía a mi mente, y en esta tarde yo lo quiero compartir, como decía, con ustedes. Y la mayoría de nosotros tomamos un tiempo para ver la televisión, para leer el periódico, y estamos recibiendo información diaria de lo que está ocurriendo en el mundo, lo que está ocurriendo alrededor de cada uno de nosotros, lo que está ocurriendo en nuestros países de procedencia. Y fíjese de que cada vez menos y menos son las noticias positivas, las noticias buenas, las noticias que a nosotros nos den una alegría y nos den un descansar de que las cosas están funcionando bien. Pero no es así. Tenemos guerra, tenemos conflicto, tenemos una serie de noticias que llegan y que realmente preocupan. Quizás hay personas que dicen, bueno, son noticias, son cosas que tienen que suceder, pero fíjese que los más débiles, hombres, que somos fuertes, mujeres, niños, ancianos, son los que padecen más. La violencia en el mundo está aflorando cada día más y más. Y muchas veces nosotros nos preguntamos
este asunto del por qué, qué es lo que pasa, qué es lo que ocurre, el por qué. Ahora, el pensamiento que está en mí todavía, hay conflictos que están centrados en países, por ejemplo, en el centro de los países árabes, en donde el conflicto del Medio Oriente también está floreciendo cada vez más y más, y es dirigido contra la iglesia, contra el pueblo de Dios, contra los hijos de Dios, contra el pueblo cristiano. Y hay una serie de preguntas, interrogantes, que están dando vueltas. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que motiva que ocurra esto? Y eso está acoplado también a cuál es la actitud de nosotros como hijos de Dios, como iglesia. Esto está afectando también a la iglesia, en el mundo en general. Todo lo que ocurre con terrorismo, todo lo que ocurre con violencia, se está centrando. Fíjese ahora, no es tanto como antiguamente, que era un conflicto político dentro de las naciones. Ahora se está centrando y se está viendo más abiertamente que va dirigido ahora más que nunca contra el pueblo de Dios, contra la iglesia, contra la palabra de Dios. ¿Cuál es la reacción nuestra? ¿Cuál es la reacción de la iglesia en general? ¿Está la iglesia preparada para enfrentar algún conflicto improvisto en que la iglesia, por causa de Cristo Jesús, por causa de Dios, va a tener que enfrentarse a una situación difícil? Esos pensamientos, como les decía al comienzo, están dando vueltas y quiero compartirlos más y más con ustedes, porque siento que es un llamado de atención para que la iglesia despierte. Es un llamado de atención para que nosotros tengamos conciencia de que lo que está ocurriendo en estos momentos y lo que va a ocurrir le va a afectar a usted, me va a afectar a mí, va a afectar a la iglesia en general en el mundo. Quizás, a lo mejor, algunos conflictos violentos, más de lo que nosotros creemos, no lo vamos a enfrentar nosotros. Pero la generación que viene detrás de nosotros es la generación que va a tener que enfrentar estos conflictos. Estamos preparando a los nuestros para enfrentar esto. Estamos preparando a los jóvenes, a la juventud, para enfrentar los últimos tiempos, como la palabra lo dice, los últimos tiempos. Quiero compartir con ustedes y vamos a ir a Timoteo, capítulo 3, vamos a leer el versículo del 1 al 6. Y es en parte, y está relacionado con los pensamientos que han estado dando vuelta en mi cabeza y en mi corazón. Dice así: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno.
para la iglesia, para nosotros. Todo esto que está ocurriendo no debiera ser algo que ha venido en forma improvista. El Señor ha estado hablando y sigue hablando a su pueblo. Es un llamado de atención a prepararnos para lo que viene, a preparar de los nuestros para lo que viene. El apóstol Pablo escribe a Timoteo, y también lo que Pablo escribió a Timoteo es actual hoy día, porque la palabra del Señor es actual desde el comienzo hasta el fin de los tiempos. No es algo que nosotros leemos, interpretamos, entendemos y lo dejamos atrás en el... Hay que cargarlo, hay que llevarlo en forma diaria. Usted tiene que vivir el Evangelio. Tenemos que vivir el Evangelio. Tenemos que poner la palabra de Dios en función diariamente en nuestras vidas. Si queremos ganar almas, si queremos traer al vecino, amigos, compañeros de trabajo a los pies del Señor, tiene que ser algo que tiene que estar diariamente, constantemente nosotros en función. A eso hemos sido llamados. El plan de Dios no es tan solo que nosotros tengamos que alcanzar la meta que es del cielo, sino que el plan de Dios es que usted lo ponga en función donde usted quiera que esté, donde Dios quiera que esté. Tenemos que poner esa en función. Esa es la responsabilidad. Iba a decir obligación, fue una persona que me dijo, no, porque esa es la obligación de la iglesia. Dios no obliga a nadie, sino que Dios, a su pueblo, a sus hijos, a usted y a mí, nos ha dado algo que no debemos nunca olvidar: responsabilidad. Usted es responsable, yo soy responsable delante de Dios de luchar y conseguir que por lo menos una alma llegue a este lugar, un alma que llegue a la familia de Dios, un alma que llegue a la salvación. ¿Entiende usted el gran privilegio que Dios nos ha dado? Llamarlo a usted, llamarlo a mí, llamar a la iglesia a hacer una obra que va a llegar un día, usted va a recibir el premio, la corona de la victoria. El trabajo tiene que ser funcional, diariamente. El obstáculo que tengamos en nuestra vida, el problema que tengamos en nuestra vida, porque usted tiene problemas, yo también tengo problemas, todos tenemos problemas. Y a pesar de eso, si nosotros damos prioridad a Dios, Dios ve que la situación nuestra, si es difícil o complicada, como sea, Él va a ver que su Hijo, a pesar de eso, está cumpliendo con la gran comisión. Hemos sido llamados a ser trabajadores, hemos sido llamados a ser los que vamos a dirigir a otros, a llegar a los pies de Cristo, a compartir lo que muchas veces decimos de boca, teórico y no práctico, las buenas nuevas. Las buenas nuevas, en agradecimiento a que nosotros hemos recibido las buenas nuevas y funcionamos por misericordia, por amor y por voluntad de Dios de entregar a otro las buenas nuevas noticias. En este pasaje que compartí aquí hace una descripción el apóstol, informándole, entregándole a Timoteo la advertencia. Y es una advertencia que hoy estamos viviendo. Es una advertencia que le dice a la iglesia: despierte, vea la realidad, muévase.
porque a eso Dios nos ha llamado, a movernos. No menosprecie. Hace tiempo atrás yo le decía, no se menosvalorice usted de lo que es. No se trabe en el problema de estudio, de cultura, sino que valorícese, porque el timbre, el sello que usted lleva en sí es la cruz de Cristo. Y usted vale tanto o más que incluso un rey, porque hay reyes que no tienen ni en su alma, en su espíritu, ni en su pensamiento a Cristo Jesús en su vida. La palabra dice que nosotros somos hijos ¿de quién? Del Rey. ¿Del Rey de quién? Del Rey de Reyes. Y le agrega y le pone el timbre, y Señor de señores. Usted es hija, yo soy hijo, somos hijos. El pueblo de Dios, la iglesia de Dios, pertenece a Cristo Jesús, porque en la cruz Jesús entregó y recibió al mismo tiempo, con los brazos abiertos, usted y a mí. El tiempo está pasando rápido, el tiempo, como dicen, vuela. Y hay algo que es interesante. Fíjese que el tiempo juega un papel importante, escribí aquí, en el pueblo de Dios. Todos tenemos que hacer algo durante el día. Algunos trabajan, otros no, pero siempre hay algo para hacer en todos nosotros. Y el tiempo afecta bastante en lo que está relacionado con la obra del Señor. Parecerá un poco fuerte, pero con la autoridad del Señor y del Espíritu Santo hay que decirlo muchas veces, aunque duela. Corregimos a nuestros hijos muchas veces con un tirocito de oreja, con cocachito, para que entiendan ya de que la cosa es seria, de que la cosa es, o lo cortamos ahora, o después será difícil. Muchos se quejan que tienen 1000. Hay un dicho, ¿no es cierto? Tengo 1001 cosa que hacer. Y me reía un poco cuando escribí, dice, muchos se quejan que tienen 1001 cosa que hacer. 1001 cosa que hacer. Y no le alcanza el tiempo ni para orar, no alcanza el tiempo ni para leer la Biblia, no alcanza el tiempo para venir el día domingo a los cultos de oración, los martes, los miércoles, los días que sean los cultos de oración, y el día domingo tampoco. A veces venimos a la iglesia y le echamos la culpa al tiempo. Tenemos tiempo para otras cosas. Tenemos tiempo que le damos más preferencia, le damos más importancia, en vez de darle el tiempo al tiempo de Dios. Cuando leemos la palabra del Señor, nuestra mente se va abriendo más. El Señor dice que a través de la palabra nos va a dar sabiduría, nos va a dar entendimiento, nos va a dar conocimiento. Nos va a dar las herramientas que necesitamos en nuestra vida diaria para enfrentar las cosas del mundo. Para enfrentar los conflictos los cuales estamos expuestos, usted y yo y la iglesia, a enfrentar en cualquier lugar que ande tenemos. Vuelvo a decir una vez más. La manifestación del Espíritu Santo es precisamente lo que el Señor dice, de que Él nos va a ayudar. El Espíritu Santo ha venido y vive en nosotros para dirigirnos, para darnos la sabiduría, para que de nuestra boca salga la palabra correcta y precisa en el momento preciso. Pero para eso tenemos que tener en nuestra mente
claridad de que es así. A veces hay trámites que tenemos que hacer y no sabemos qué hacer muchas veces porque sentimos, ¿no es cierto?, esa debilidad de poco conocimiento, pero si el Espíritu Santo está en nosotros y decimos, no, bueno, Señor, tú me has prometido la ayuda y la participación del Espíritu Santo en mi vida, ahora la reclamo y ahora la pongo en función. Hay hermanos que no saben mucho el sueco y se han recordado, sí, el Espíritu Santo de Dios. No se han aclarado a lo mejor el trámite, el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo entra en función y comienzan a hablar, oh, que bien, no, que está bien, y el trámite es solucionado. Y quizás no hoy día, pero en una semana más, en 3 días, porque Dios tiene todo preparado. Dios es perfecto. Los imperfectos somos nosotros. Pero vamos camino a la perfección. Y cada día que vamos camino a la perfección es un día que adquirimos conocimiento y que lo vamos a poner en función en las cosas del Señor. Y también, no quiero decir, ¿no?, de que solamente las cosas del Señor y el trabajo no importa y seamos irresponsables en el trabajo. No, en el trabajo también. Que está prohibido hablar de las cosas del Señor en el trabajo. Con una actitud, con un movimiento, con un gesto, puedo demostrarle a los demás que soy una persona diferente. Que se cayó un niño, usted sale, corre, lo toma, lo levanta, ya es una actitud que queda grabada. No es, ni siquiera es el hijo de ella, no es el anciano, no es el secretario, no es pero aquí hay algo interesante, muy amable. Y de repente eso le abre las puertas a usted para decir, mire, mi amabilidad la tengo porque Dios me ha hecho entender, y ahí comienza usted a entregar el Evangelio. Amén. Hermanos queridos, miren, hermanos queridos, hay algo que me llevó a mí a pensar hace tiempo atrás. Lo compartía con ustedes y ha vuelto de nuevo, y yo creo que es algo que tenemos que tenerlo en cuenta. Somos malísimos administradores. La verdad es que muchos de nosotros somos malos administradores, y por qué no decir malísimos administradores del tiempo del Señor que Él nos ha dado. Los invito para que vayamos a Lucas 14:28. ¿Qué es lo que dice Lucas? Antes que se nos vaya el tiempo, lo voy a leer rápidamente. Lucas capítulo 14, versículo 28. Dice la palabra del Señor: porque ¿quiénes de nosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos y ve si tiene lo que necesita para acabarlo? Ese es el problema que nosotros muchas veces tenemos. No nos sentamos primero a calcular o pensar si lo que vamos a hacer mañana está dentro de las cosas correctas, de las cosas que necesitamos hacer, cómo la vamos a hacer y de qué manera la vamos a hacer. Y la iglesia tiene que entender, tenemos que aprender, no interesa la edad, sino que lo que interesa es que Dios, dentro de ese plan, Dios quiere enseñarnos a ser buenos administradores para ser efectivos ministradores. Mientras yo no entienda la palabra del Señor, no puedo administrar de la forma exitosa que Dios quiere a través del Espíritu Santo para que otros vuelvan a los pies del Señor. No, hermano, pero si no importa, yo no sé hablar, pero yo entrego la palabra del Señor. Y sí, pero si viene la pregunta, ¿y cómo me dice usted que Dios existe? Bueno, pero explíqueme de una manera que yo pueda entender que Dios existe. Con la palabra, creó el mundo.
Sí, pero hay inconversos que no tienen ni idea de la palabra. Dicen, ¿qué palabra? Y empieza el trámite y todo, y muchas veces ahí nos queda, ¿cómo lo digo? Ya, por eso, tenemos que aprender a ser administradores y ministradores. Y eso es lo que nos dice aquí en Lucas, ¿no es cierto? Dice, ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcular? Eso es lo que Él dice. Nos está aconsejando, aló, ¿qué es lo que tienes que hacer? Mañana tengo que ir a trabajar. Sabemos que la temperatura estaba muy baja y todo. ¿Cuántos de nuestros hermanos, sabiendo el día anterior, no se sentaron y dijeron, bueno, si no el tren no funciona, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, tomaré un bus, tomaré esto, buscaré esto, la manera de un vecino que viaja al mismo lugar, etc. Sino que hoy el tren no vino y todo el mundo se queda ahí, pero sabiendo 24 horas antes que el tren no funciona en invierno con 20 grados bajo cero. En el versículo 31, ahí nos da otro ejemplo. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 a que viene en contra de él con 20.000? ¿Entiendes eso? Si yo tengo 10.000 y sé que el problema que tengo adelante que enfrentar tiene 20.000, que es el doble, o 30.000, no voy a ir y a enfrentarlo inmediatamente. Eso también en la vida diaria significa un problema que usted tenga, un problema que yo tengo. Con lo que yo tengo, ¿cómo voy a enfrentar ese problema? ¿Cómo voy a enfrentar ese problema que tengo con el servicio social, con la comuna, con los impuestos, con el trabajo, etcétera, 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 etcétera? Tenemos que ver nosotros. Si voy a ir a hacer un trámite en una oficina, tengo que llevar los papelitos, yo tengo razón, porque aquí dice así. Uno de los mayores problemas que tenemos en nuestra comuna es justamente eso. Personas que viven en este lugar, van a la comuna, llegan, hablan esto, lo otro, etcétera, etcétera, y le dicen, bueno, maestro, pero ¿cómo lo hacen? No, es que no, palabras en el aire. Eso es lo siguiente. Nosotros tenemos que aprender la palabra del Señor para ser convincentes. Tenemos que tener la palabra del Señor, centrarnos en la palabra del Señor para que sea mucho más fácil poder enfrentar, entregar y tener ganancias para Cristo. Amén. Lo del tiempo, lo que decía, es justamente algo que a nosotros nos hace conflicto muchas veces, porque no sabemos administrarlos. Ahora, el que no tener tiempo, hermano, es seña de que muchas veces le damos preferencia y prioridades a otras cosas y tenemos conflicto. Pero cuando nosotros aprendemos lo que Dios quiere que nosotros hagamos y cómo quiere que lo hagamos, se nos hace, y estoy seguro que ustedes lo ponen en práctica, le va a quedar tiempo para orar, le va a quedar tiempo para leer la palabra del Señor en la Biblia, le va a quedar tiempo para hablar con Dios nuestro Padre, le va a dar tiempo para venir y congregarnos, y también para servir al Señor en la obra. Yo también he cometido errores, yo también me he quedado en casa muchas veces, no, que esto, que lo otro. Pero ahora no se trata de eso, sino que se trata de que tenemos que entender y dar prioridades a las cosas del Señor, porque muchas veces he llegado a lo siguiente: ¿por qué Dios no responde? Y pienso, cuando tengamos que dejar esta tierra y el Señor, mira que el Señor muy posible que va a decir, esa voz la conozco, me parece quién es, pero que siga, adelante, que pase el siguiente. Señor, amén, bienvenido.
aprendamos a ser buenos administradores de nuestro tiempo, comenzaremos a gozar de tiempos de refrigerios hermosos que Dios tiene preparados para sus hijos, o sea, para usted, para mí, para su pueblo, para la iglesia. Muchas veces no hemos recibido bendiciones, las hemos perdido de parte de Dios, y es porque hasta en lo más mínimo, que aparentemente no tiene importancia, estamos siendo desorganizados. Pero les insto, si es posible, a partir de hoy, pongamos y propongámonos a organizarnos de mejor manera, pues Dios está ansioso de que le dediquemos tiempo solamente para Él. El apóstol Pablo nos exhorta para que pongamos atención a lo que estamos haciendo, y al mismo tiempo es exhortación para los inconversos. A través de usted, exhortarlo. Esto está ocurriendo, esto está pasando. El creyente, el Hijo de Dios, tiene que estar alerta, mirando a su alrededor, a todos lados, tener cuidado, cuidar nuestros pasos. Debemos mostrar claramente que nos hemos despojado del viejo hombre y que nos hemos vestido del nuevo hombre. No teoría, sino que práctica. La teoría de Dios va en función con la práctica de Dios. La humanidad no está en un conflicto político que muchas veces se le da. Esto es un asunto político. No. La lucha está contra el bien y el mal, contra la luz de las tinieblas, la luz contra las tinieblas. Satanás pone trampa. Tenemos un enemigo y se llama Satanás y se llama diablo. Es la verdad, la palabra dice. Él pone trampas en el camino diariamente para que sus hijos tropezcan, caigamos. Para ir terminando, Pablo emplea la figura de vestirnos de toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y lo que le compartía yo cuando Pablo le escribe a Timoteo, ¿no es cierto? Quiero yo, Ronnie, si tú muestras un poquito, que piensen lo siguiente de lo que vamos a ver. ¿Está la iglesia preparada para lo que viene? ¿Estamos dándole el tiempo al Señor de lo que viene? Ese es uno de los tantos países que está teniendo conflicto, y ese es el resultado. Es una iglesia pequeña, es un campo ahí donde hermanos nuestros, hijos de Dios, fueron asesinados. Ahí también un ministro cristiano fue asesinado solamente, no por la política, sino por ser ministro de Dios. Así se ven en países, y lo que sufren nuestros propios hermanos, los que creen en Dios igual como usted y yo, iglesias, templos, en el día de hoy que son quemados. Gente que es arrestada, que es enjuiciada por ser hijo de Dios. Castigados públicamente porque son hijos de Dios. Familiares, hijos, abuelos, eliminados porque son hijos de Dios. Colgados porque son hijos de Dios y profesan la palabra que nosotros mismos hablamos. Muchos muertos después de una bomba en Nigeria. Y miren lo que dice ahí: prefiero morir como cristiana que salir de la cárcel siendo musulmana. Aleluya. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia. Y hay una lista grande de países que persiguen a nuestros hermanos. ¿Vamos a ser agradecidos nosotros a Dios o no? Donde vivimos en un país que ha abierto sus puertas para recibirnos, por motivos cualquiera que sea. ¿Está la iglesia preparada para sufrir como los que están sufriendo allá? No. No estamos preparados, hermanos. Mientras no usted y yo entendamos que cada día que Dios nos da para venir y reunirnos en este lugar es para que preparemos
para que velemos por el futuro de los nuestros, a pesar de todo, a pesar de todo. Ese es el pensamiento que el Señor ha estado poniendo durante semanas en mí, y lo comparto con ustedes. Fortalecidos en Cristo Jesús, vestidos de la armadura de Dios. Nuestros enemigos no son humanos, son espirituales. Y si no estamos preparados espiritualmente, estamos mal. Padre bendito, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, que tu amor y misericordia sigan cada uno de nosotros, Señor, en tu pueblo, en tu iglesia. Padre Santo, que tu Espíritu Santo nos ayude a entender. Señor, tú no nos prohíbes tener tiempo libre, Señor. Pero todo, Señor, funciona en relación a la prioridad. Señor, gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tu amor, Señor, es interminable, Señor, e infinito. Señor, gracias por los alimentos. Gracias por la vida. Gracias por la salud, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos vas a hacer victoriosos. Porque a pesar de que las cosas que veamos a nuestro alrededor y que suceden en nuestras vidas, Señor, son oscuras muchas veces, son difíciles de cargar, Señor, tú nunca nos vas a abandonar. Tú siempre nos estás llevando en tus manos, Señor. Ayúdanos, Señor, a darnos fortaleza, fuerza, sabiduría, entendimiento, Señor. Graba en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro corazón, Señor, la prioridad que debemos tener para contigo, Señor. Señor, gracias porque tú hablas a tu pueblo, Señor, para que nos preparemos, Señor, por lo que viene, Señor. No es casualidad. Tu palabra, Señor, no miente, y tu palabra nos dice. Y cada vez que vemos, Señor, tu palabra se cumple. Amadores de sí mismos, malos, asesinos, criminales, guerras, conflictos. Señor, que estemos preparados cuando llegue el tiempo, Señor. Que estemos en el campo, Padre bendito, Señor, arando, sembrando, para cosechar para la gloria y honra tuya, Señor. Desde el más pequeño, Señor, hasta el último, Señor. A pesar de las circunstancias, del conocimiento, Señor, tú nos has llamado, Señor, a servirte. Y como tú eres nuestro Padre, nuestro jefe, Señor, tenemos que cumplir contigo. Bendigo al grupo latino en este lugar. Bendigo a los hermanos suecos, Señor, de este lugar, Señor. Bendigo a tu iglesia, Padre bendito. Ayúdanos, Señor, a entendernos. En el nombre de Cristo Jesús. Señor, a usted sea toda la gloria y toda la honra, Señor, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.